habíamos iniciado esta clase diciendo que, bueno, cuáles son los procesos de comunicación, por qué hablamos de comunicación circular, al igual que economía circular, y por último, bueno, el impacto negativo que por lo general tiene la comunicación desde una perspectiva de la catástrofe o del desastre, que evidentemente esta perspectiva tiene también un impacto negativo sobre el público. Para hacer un cambio cultural o actitudinal en la gente es necesario que se mire desde aspectos más positivos, porque la negatividad lo que hace es alejarnos a veces de los problemas y no interactuar con los mismos. Nos parecen grandilocuentes, problemáticos. Habíamos visto lo que era la catástrofe de Fukushima y la comparamos con algo que había ocurrido el mismo día en Santiago del Estero como producto de la inundación. Bueno, y terminamos hablando sobre el impacto cultural y lingüístico del mensaje, que para que poder trabajar en profundidad sobre la comunicación de los residuos, era importante que nosotros elaborásemos una estrategia de comunicación, y que esa estrategia de comunicación tenía que estar centrada en el reconocimiento de distintas problemáticas locales, culturas locales, y eso nos hace enfocarnos con distintos medios en este esquema de comunicación donde hablamos de emisor y receptor. Hay un canal para transmitir esa información y, por supuesto, para que vuelva a hacer circular a través del feedback. Ese canal pueden ser varios, puede ser gráfico, puede ser televisivo, puede ser radial, puede ser a través de cualquiera de las redes sociales conocidas o a través de las aplicaciones telefónicas, como estamos trabajando en este momento. Entonces, bueno, sintetizando y volviendo al PowerPoint, acá hacemos mucho énfasis en que cada público tiene un canal o debe tener un canal diferencial, digamos. Si hablamos de jóvenes, bueno, hay que indagar un poco y diagnosticar sobre cuál sería el canal adecuado, o si hablamos de un público adulto, o si hablamos de temáticas de salud, o temáticas de residuos, o música. Cada uno de estos elementos que hacen a la composición del mensaje tiene la posibilidad de ser expresado, expandido a través de distintos medios, pero a su vez en determinados horarios y teniendo en cuenta determinado formato. Hay unos puntos que yo les quería decir que muy importantes de tener en cuenta, que por un lado la necesidad de identificar a la audiencia, es decir, bueno, es lo que hablamos antes. Claramente, bueno, ¿a quién va dirigido esto? Por supuesto que uno puede trabajar y elaborar mensajes que contemplen aspectos múltiples, pero es siempre bueno tener en cuenta dentro de esa totalidad cuáles son los públicos a los cuales nosotros dirigimos el mensaje más específicamente. Creo que la comunicación, sí, es algo que ha progresado, digamos, para ponerlo de alguna manera, últimamente, y con elementos de alta precisión, como por ejemplo la utilización de data mining o de lo que sería la búsqueda de datos cuantificables a través de los comportamientos en redes sociales, que algo que está muy de moda y que fue analizado con cierto rigor por lo que ocurrió en el Brexit en Inglaterra eh, a través de Oxford Analytica. Los que no lo vieron, les aconsejo que vean. Hay una serie que creo que está en Netflix, que es sobre esto del comportamiento de la población y cómo se puede dar vuelta una elección y las preferencias de una elección a través de la búsqueda de aspectos muy finitos que nos puede dar el comportamiento nuestro a través de las redes sociales. Parece un poco
inusual, pero si uno se lo pone a pensar y ve las realidades como las elecciones en Estados Unidos, incluso la de Macri eventualmente en Argentina, y muchos otros presidentes que uno dice, bueno, ¿cómo llegaron acá? Llegaron por ciertas condiciones históricas, culturales y sociales, pero también por un trabajo muy acabado sobre la cuestión del comportamiento social. Entonces, bueno, esto es la identificación de la audiencia. Por supuesto que es lo que decíamos, por cada audiencia hay que distinguir las redes y los canales más adecuados, conocer la tendencia de la comunidad, es decir, qué es lo que está pensando, hacia dónde va, tal vez usar alguna metodología de encuesta diagnóstica cualitativa o algo que hayan hecho otras personas. Hay algunos programas para incorporar a las redes sociales como Monkey Survey, que son gratuitos y que uno pone algunas preguntas y sobre todo preferencias de lectura y comportamientos en relación al cine, a la televisión y a las redes sociales, que incluso lo hace el Estado y está a libre disposición a través de la Secretaría de Medios de la Nación, y lo viene haciendo hace 10, 12 años, donde, donde se expresan las preferencias mediáticas de la población. También lo recomiendo dar, es una encuesta permanente sobre preferencias mediáticas. Eh, bueno, de todos modos les pienso mandar a ustedes una de estas porque van a pensar que es muy larga y compleja, pero tiene datos que son muy interesantes. Eh, por supuesto, reconocer personajes influyentes, gente que puede cambiar o que lidera el circuito de opinión pública, como puede ser a veces la iglesia, a veces la política, otras veces personalidades científicas, como ahora. Este, ¿Cuáles son los temas que son más relevantes? Hoy la cuestión sería casi monotemática, pero hay distintas formas de abordaje de estos problemas. Por supuesto que contar con datos ciertos, científicos y reales, tanto cualitativos como cuantitativos, para sacar esta información, que estén a mano nuestra, porque no estoy hablando de contar con una estructura del Estado para hacer estas cosas. Estas cosas, si bien tan complejas, son abordables desde lo individual o desde una empresa, los residuos o desde un municipio. Y por supuesto que el contacto personal tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Bueno, este plan de comunicación tiene como 3, 4 momentos preconfigurados, que es, por un lado, un prediagnóstico, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, es decir, tener en cuenta elementos que van a servir para después elaborar un diagnóstico más o menos acabado que nos acuérdense que este diagnóstico era importante en el sentido de tener en cuenta qué elementos de la sociedad, de lo complejo de la sociedad, de los usos lingüísticos, para ponerlo de alguna manera, tiene esta comunidad para que nosotros podamos elaborar un plan. En materia de diagnóstico, por supuesto, estamos hablando de una definición preliminar, un diseño del diagnóstico, cuáles son los actores, de esto que hablábamos recién, los resultados esperados, esto tiene que ver claramente con los objetivos de la estrategia, es decir, hacia dónde apuntamos. Apuntamos a hacer más permeable la comunidad hacia la separación de residuos en el ámbito del hogar. Bueno, si ese es el objetivo, no tienen que ser grandes objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos secundarios? Primero, considerar a lo externo de la casa como parte de lo nuestro, el ambiente es algo del municipio ni de algún poderoso, es parte de mi casa, lo que está afuera, con lo cual cuidarlo de afuera también es cuidar lo mío. Segundo, que pensar que hay que explicar la complejidad que tiene tanto lo que es la recolección, el transporte, disposición final de residuos, y ese que como
histórico en Argentina, todo este proceso es un proceso para llenar las arcas de algún político o algún intendente o lo que fuera. Para que esto no sea interpretado de esta manera hay que dar una explicación acabada de qué se trata. Y bueno, y después, ¿qué elementos de la comunicación pudieran utilizar para poder elaborar una estrategia adecuada? Bueno, yendo a la estrategia, ¿cuál es el problema? Obviamente los objetivos que estábamos trazando recién, la formulación de una estrategia y la estructuración de comunicación con los recursos necesarios para llevarlos adelante. Yo casi empezaría por ahí, digamos, cuál es la idea y cuánto tengo y con qué cuento. Y sobre eso elaboraría el proyecto, porque si no, para que no termine siendo un condicionante la falta de presupuesto, sino al contrario. Cuento con esto, puedo hacer esto. Y esta es la metodología que voy a utilizar. Hoy en día las cosas no son tan caras como antes. Hoy se puede hablar de poder elaborar una estrategia de comunicación a través de redes sociales, contacto directo con la población, los clubes, las iglesias, etcétera, etcétera, que requiere más carga humana, pero no significa que no se pueda hacer. Bueno, y después, por supuesto, que en esa mesa donde se trabaja con la estrategia de general o de gestión integral de residuos, que siempre la hay cuando uno planifica este tipo de cosas, que el área de comunicación y educación tenga un asiento ahí y se puedan discutir en el marco de todo esto, que esto no sea un descuelgue de una estrategia global, sino al contrario, esto tiene que acomodarse a lo que es la estrategia general de gestión de residuos sólidos urbanos. Esto es una parte de esto. Entonces, bueno, volviendo al principio, los diagnósticos, estamos hablando de 3 diagnósticos: diagnóstico social, de medios, institucional, para elaborar lo que sería un mapa de diagnóstico. Lo social, lo que dijimos recién, cómo está compuesta la sociedad, los niveles de pobreza, juventud, niveles etarios, concentraciones de dispersión, población agrícola versus población urbana. Bueno, los medios es con qué contamos desde la perspectiva de medios masivos, cuántas radios, cuántas teles, armar un mapa con todo esto, poner unas chinches, decir, bueno, acá están ubicados, tienen tal llegada, están vistos y escuchados por tal población, y bueno, si existe la posibilidad, que en algunos lugares sí, en otros no tanto, y por tanto por lo que es la cultura de comunicación como por lo que es los alcances de las redes y demás, de trabajar con telefonía celular, que es muy factible, armar una aplicación y trabajar sobre la aplicación, o directamente sobre redes sociales, o el Facebook, o lo que fuera, digamos. Las opciones son múltiples, la claridad tiene que estar dada en el mensaje, no tanto en las herramientas que utilizamos para ese mensaje. Y por otro lado, otro de los diagnósticos es el institucional, que es muy importante para esto, que sería saber con qué contamos nosotros para poder trabajar sobre hacia afuera, es decir, cuál es el proceso institucional que define un poco nuestro trabajo, porque si no es muy difícil poder plantear algo hacia afuera que no esté comprendido hacia adentro. Entonces, yo siempre digo que nuestro principal target, nuestro objetivo inicial de un trabajo de comunicación, vamos a ponerle que sea de un municipio, de una empresa o de una institución, es el interno. El público interno tiene que saber perfectamente en qué estamos trabajando, cuáles son los objetivos y cuál es la estrategia y cuáles son los mensajes y poder dar respuesta a esos mensajes. Bueno, esta sería la etapa inicial, que para mí es central. No tiene que ser enorme, pero sí hay que dedicarle un tiempo a esto, porque en función del diagnóstico vamos a tener después la capacidad de poder hacer un trabajo más acabado en lo que es la estrategia general. Bueno, nos vemos en un ratito con la tercera parte de este trabajo.